bien, 7:41. Seguimos y lo hemos hecho desde la semana anterior, recabando diversos criterios sobre el impacto de las medidas arancelarias que están vigentes desde el sábado pasado, dispuestas por la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. 10% de aranceles en el caso de 9 países de Sudamérica, entre esos Ecuador. Venezuela tiene 15%, esto lo hemos discutido. Hemos dialogado con Julio José Prado, exministro de la Producción. Ayer estuvo Alejandro Martínez Expo Flores. Hoy abordemos el tema de los vehículos. Si hay o no algún tipo de expectativa, afectación o no por esta medida arancelaria. Le queremos preguntar y arrancar entrevista con Genaro Baldión, que está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo. Él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Automotriz, AEADE. Genaro, bienvenido, buen día, qué gusto. Buenos días, Genaro. Muy buen día, Fabricio y Andrea, qué gusto estar aquí con la audiencia. Así es, represento a la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la AEADE, y pues por supuesto nos toma estas medidas del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump, a todos por, no solo por sorpresa, porque ya se venían anunciando desde la época de la campaña, sino también con decisiones que van más allá de lo que esperábamos. No, estas medidas de aranceles recíprocos no se tenía certeza sobre cómo se iban a aplicar, y la semana pasada que se develaron pues han generado un impacto global con grandes repercusiones, con seguridad no solo ya en estos días de anuncios, sino en lo que vendrán los próximos meses, y dependiendo de cuánto tiempo se mantengan aplicadas estas medidas, y sobre todo también las medidas de represalia, de retorsión que también otros países puedan tomar al respecto. Lo que podría pasar con China o los europeos, por ejemplo. Así es, hay algunos anuncios que ya se han realizado de parte de algunos países, como en el caso de China. Europa ha invitado al diálogo a Estados Unidos, pero pues por ahora la respuesta no ha sido satisfactoria, y el presidente Trump considera que no es suficiente ir a un 0-0, que es el planteamiento que se ha hecho de parte de la Unión Europea. Varios países pues han tenido ya acercamientos, e incluso ya 50 han anunciado la voluntad, la disposición de poder tomar medidas unilaterales o diálogos para poder profundizar las relaciones y equilibrar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Para muchos países uno de los principales o el principal socio comercial, como también es en el caso del Ecuador. ¿Cómo ha sido el movimiento del sector automotriz en los últimos meses en el Ecuador? Esto pregunto porque evidentemente la segunda pregunta va a ser cómo después del anuncio de los aranceles va a afectar a este sector. ¿Cómo ha sido este movimiento desde 2023, 2024? Desde el mes de julio del 2023 hasta el mes de marzo del 2025, todos los meses, sin excepción, hemos tenido una variación negativa respecto del mes del año anterior. Llevamos, por tanto, 21 meses consecutivos de ventas negativas en relación con el respectivo mes del año anterior. ¿Eso qué representa? Por ejemplo, el año pasado fueron 1.100 millones de dólares menos de facturación que tuvo el sector automotor versus el año 2023. Este año, estos 3 primeros meses, el primer trimestre del 2025, tenemos una variación del 20% negativo frente al año pasado, que ya tuvimos una variación negativa adicional. Si vamos sumando todas estas variaciones negativas en las ventas en el mercado automotor, pues efectivamente aquí tenemos un impacto en varias aristas. Por una parte, la dinámica empresarial. La operación de las empresas no puede ser la misma si el tamaño del mercado también se achica. Las empresas tienen que tomar decisiones de eficiencia en sus costos de operación, y aquí el empleo es uno de los impactados. Al menos hay 2.000 empleos en el sector del comercio automotor, en particular, todos ellos afiliados a la Seguridad Social, que han tenido ya una caída. Tenemos el impacto fiscal. El propio Estado también es uno de los afectados como consecuencia de esta reducción del mercado en el Ecuador. ¿Qué significa eso? El año pasado fueron 270 millones de dólares menos de recaudación que recibió el Estado ecuatoriano como consecuencia. Por la compra de autos, por la venta de autos, mejor dicho, que paga impuestos.
El 18% de contracción del mercado en el año 2024 representó para el fisco ecuatoriano estos 270 millones de dólares menos. Y si lo comparamos con el año 2022, incluso estamos hablando de 320 millones de dólares, porque ya en el 2023 tuvimos en el segundo semestre 13% de contracción. Ustedes en 2023 lograron recuperarse luego de la pandemia. En el año 2021 y hoy estamos en esos niveles del 2021. O sea, de 2021 a 2000, digamos, entre 2022 y 2023 lograron una recuperación luego de la pandemia. Así es, el año 2021 todavía fue un año de contracción porque no había disponibilidad de productos suficiente, la logística todavía no estaba en pleno funcionamiento y veníamos en un proceso de recuperación, sobre todo en el segundo semestre del año 2021. Ahora estamos, dice, igual que el 2021, ahora en el 2025. Estamos a niveles de ventas de post-pandemia, saliendo de la pandemia de alguna manera. Y por eso estos anuncios y estas medidas van a tener impacto global. Ya no es un asunto solo del costo de los vehículos, sino de toda la cadena de producción, las materias primas, los insumos que se necesitan para fabricar vehículos. La logística en sí mismo va a tener impactos a nivel global y la reconfiguración de las dinámicas de comercio igualmente. Pues si es que el mercado norteamericano cierra sus puertas o pone una barrera arancelaria del tamaño que estamos observando, pues esa producción que tiene China, esa producción que tienen otros orígenes también se va a destinar a mercados como el ecuatoriano. Eso precisamente entonces no podría diversificar la oferta de mercados, ampliar oferta de autos, por ejemplo, para otros países que no sean Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, la producción norteamericana va a priorizar su propio mercado interno, definitivamente. Que lo tiene. Pero, por ejemplo, el mercado en China, digamos, diversificar otros mercados. Con seguridad, ya lo ha venido haciendo durante los últimos años, en el caso ecuatoriano y en la costa Pacífico Sur, de América del Sur, el comportamiento es bastante parecido. Hablamos de Chile, hablamos de Perú, hablamos de Ecuador, incluso de Colombia, en la que la participación china cada vez tiene mayor fuerza. En el caso ecuatoriano, el 51% este año, el año pasado fue 50%, la mitad de los vehículos importados viene de China. O sea, tienen origen chino. No me refiero a marcas chinas en particular, sino que son fabricados en China. Es la mitad de los vehículos, lo cual significa pues un cambio significativo en las dinámicas de relacionamiento comercial también, en este caso, con una potencia, el primer fabricante de vehículos que es China. 30 millones de vehículos produce China y el potencial exportador también es gigante. Eso se podría aumentar incluso ahora con el anuncio de Estados Unidos. Definitivamente, recordemos que el año pasado tuvimos también algunos acontecimientos en el mercado automotor ecuatoriano. La producción de una de las empresas tradicionales, General Motors, pues cerró su planta de ensamblaje. Y esa participación que tenía la producción ecuatoriana de esa marca en particular, porque hay otras plantas ensambladoras también que subsisten en el mercado, pues va a ser sustituida por otros orígenes, que no necesariamente va a ser el ecuatoriano. Posiblemente algo de ensamblaje nacional también se incremente de las otras plantas que todavía están en el país, pero vamos a ver una sustitución. ¿Y de dónde va a venir esa sustitución de la producción que teníamos en el Ecuador? En buena medida también de China. Nuestra expectativa es que si no se toman decisiones de parte del gobierno, posiblemente China represente el 58 a 60% de las importaciones al Ecuador para el año 2025. ¿Y qué tipo de decisiones, desde su punto de vista, debería tomar el gobierno ecuatoriano? El gobierno necesita equilibrar las relaciones comerciales con sus socios estratégicos y con el mundo en particular. Y esto significa que hoy tiene una relación fluida y nutrida con China, pero tenemos socios muy importantes también en los que hemos dejado un poquito de lado y de tomar decisiones que equilibren esas relaciones. Lo de China tiene que ver con la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Así es, China hoy, más allá de que ya representa la mitad del mercado ecuatoriano, tiene una ventaja arancelaria cuando los productos ingresan al Ecuador a través de su Tratado de Libre Comercio. Pagan un arancel menor de lo que pagan otros orígenes, entre ellos el norteamericano,
el de Japón, por ejemplo, que también son socios importantes para el Ecuador, y de otros países asiáticos, que también viene producción de esos países hacia el país. Hoy estos países como Estados Unidos o como Japón pagan el pico de arancel, que es el 40% que se aplica a los vehículos. Mientras tanto, China pues tiene ya una reducción arancelaria, y hay otros orígenes como la Unión Europea, por ejemplo, que no paga aranceles en la importación de vehículos al Ecuador. Genaro, pero esto, digamos, en términos generales, ¿es bueno o malo que se pudiese incrementar la importación, por ejemplo, del mercado chino? Es importante diversificar las relaciones comerciales de cualquier país. O sea, no quedarlo solamente con China. Uno no puede depender de una sola fuente. Estamos dependiendo solo de China. Podríamos, pues ¿no? estamos diciendo que la mitad de los vehículos vienen de China, cuando tenemos producción en muchos otros orígenes también. Y si no reducimos estas asimetrías, pues vamos a seguir dependiendo de una sola fuente de producción y una sola fuente de relacionamiento comercial, castigando también a otros orígenes. En este caso, por ejemplo, si es que a Estados Unidos se mantiene un arancel pico, el arancel del 40%, y a China se sigue reduciendo ese arancel, le estamos ofreciendo una ventaja en el mercado ecuatoriano cuando ya tiene una participación significativa en nuestro territorio y en nuestro mercado automotor. Deberíamos entonces, ¿con qué otros países diversificar estos mercados? Aquí hay dos vías para poder racionalizar o modernizar la política de comercio exterior. Hay una vía que pues normalmente va de la mano con la otra, y es la apertura comercial unilateral. El Ecuador debe modernizar su política arancelaria, porque la política arancelaria del país es la que estuvo vigente desde los años 70 del siglo pasado, en la época de la sustitución de las importaciones, en las que había que poner grandes barreras para producir internamente, y tal vez en algún mercado regional, como fue el caso del Pacto Andino en su momento. Esa misma política se mantiene hasta el día de hoy y no ha podido modernizar, a pesar de que hemos entrado ya en una nueva etapa de integración global. El Ecuador ya arrancó con acuerdos comerciales con la Unión Europea, con varios países de Europa, el Reino Unido y también los países EFTA. Hoy está también un proceso de negociaciones con Canadá, con Corea concluyó igualmente, y tiene un tratado de libre comercio con el primer fabricante de vehículos del mundo, que es China. Y no hemos modernizado la política arancelaria. Chile, cuando inició este proceso de apertura comercial y tratados de libre comercio, igual que Perú, más adelante, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Modernizar su política arancelaria para no generar distorsiones exageradas en su mercado interno y no generar discriminaciones excesivas frente a sus socios comerciales. ¿Qué significó eso? Poner el arancel flat al 6%, que es lo que hoy tiene Chile, lo que hoy tiene Perú. O sea, cualquier producto que venga de cualquier origen paga el 6%. Paga el 6%. Y con eso ya no tengo la ventaja del 0% que le doy a un socio con quien tengo un tratado de libre comercio, y le clavo un 40%. Casi con el que no tengo tratado. Con el que no tengo. Ese 6% es como enemigo, teniendo o no teniendo tratado de 6%. Teniendo o no teniendo tratado de libre comercio es 6%. O sea, a partir de ese porcentaje, cualquier negociación. Así es. La negociación, justamente lo que va en una negociación de un tratado de libre comercio, por ejemplo, en el caso de Chile o de Perú, que bueno, ya tienen una gran cantidad de acuerdos comerciales prácticamente con los países más importantes de producción global, pues parte de ese 0% para reducir los aranceles de manera inmediata en muchos casos. Los TLCs que tiene Chile o que tiene Perú han sido para reducir sus aranceles al 0 de manera inmediata en la mayoría de productos, y beneficiar también inmediatamente a su producción con destino a esos países con los que está suscribiendo acuerdos comerciales. Aquí, en cambio, hemos entrado de un punto de partida de este arancel de inicio de desgravación que llega en el caso de los vehículos al 40%, el arancel posiblemente un arancel de los más altos del mundo. Y de ahí empieza a reducirse poco a poco, pero el momento que llega a reducirse, ya por ejemplo que tenemos la experiencia con la Unión Europea a 0, compite con otros orígenes con 40, generando grandes distorsiones y discriminando excesivamente a tus socios comerciales. De ahí la necesidad que el Ecuador racionalice su estructura arancelaria, modernice,
regrese a ver lo que hicieron los países que entraron en un proceso de apertura comercial y empezaron a firmar tratados de libre El comercio. hecho de que estemos dolarizados no termina siendo un obstáculo para lograr esa modernización arancelaria si hacemos la comparación con Chile y Perú, que tienen moneda propia. Definitivamente no. Miren la estabilidad de las monedas tanto de Perú como de Chile y el equilibrio que logran mantener también en sus balanzas de pagos y en sus balanzas O sea, no es que han comerciales. devaluado permanentemente. No se ha utilizado la política monetaria como una herramienta para incentivar las exportaciones, como a veces se ha especulado que muchos países lo hacen. Ha mantenido una estabilidad cambiaria durante décadas. Y no ha sido un factor que ha tenido impacto. Por el contrario, el Ecuador depende de su comercio exterior. Y hoy que vemos estos aranceles de Estados Unidos, ¿qué impacto va a tener en la economía ecuatoriana? Pues muy pronto lo vamos a sentir, o ya lo estamos sintiendo. El precio del petróleo ya bajó inmediatamente y dependemos del comercio exterior. El Ecuador depende de sus relaciones comerciales internacionales, no solo en su producción, digamos, no tradicional, como los productos, digamos, de valor agregado o su producción tradicional, sino también del petróleo. El petróleo sigue siendo uno de los productos esenciales del comercio exterior ecuatoriano y si se mueve ese precio del petróleo, lo sentimos inmediatamente en la economía ecuatoriana. ¿Qué se debería hacer a corto plazo? Porque, claro, modernizar esta política de mercado, digamos, es largo, ¿verdad? Es un proceso largo. A corto plazo, quien se siente en Carondelet a partir de mayo, ¿qué debería hacer? ¿Qué decisiones debería tomar? O incluso ya, ¿verdad? Para que no se sienta tan afectado el mercado. Por el contrario, una decisión de esta naturaleza de modernizar la política comercial es una decisión de corto plazo y que puede hacerse de manera inmediata, y así lo hicieron. De hecho, estos países que comentamos, no fue un proceso gradual en el tiempo, que en la práctica, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con China, digamos que nos estamos forzando en el tiempo, en 10 años de reducción arancelaria progresiva que tiene el Tratado de Libre Comercio para algunos productos, o 15 en otros, pues nos estamos forzando a ir a la baja a los aranceles. Los aranceles muy pronto van a dejar de ser una herramienta recaudatoria y menos de protección a la industria nacional. El Ecuador lo que tiene que promover es su competitividad no basada en barreras al comercio, no basada en barreras a los aranceles, sino en la ampliación de los mercados, de las oportunidades de tener mercados más ampliados para sus exportaciones. Entonces, cuando una industria se localiza en el Ecuador y está pensada únicamente para atender el mercado ecuatoriano, está equivocada. Y eso es lo que tenemos que tener presente y ser conscientes los ecuatorianos. Una industria pensada en atender únicamente el mercado ecuatoriano, pues está fuera de lugar porque el mercado es muy pequeño. Y hay que proyectarse. Y la producción y sobre todo industrias tan competitivas, por ejemplo en el caso de la industria automotriz, necesita economías de escala, necesita ser eficiente, necesita ser innovadora permanentemente. Todos los años tiene que sacar un año modelo nuevo. Si no, va a estar fuera del mercado. Genaro, tengo un par de inquietudes de la audiencia. Acá me piden que le pregunte si la caída del mercado automotriz se debe a una posible baja del poder adquisitivo de los compradores. Pues sí, efectivamente, es una respuesta inmediata. Las condiciones del mercado automotor es una respuesta inmediata a lo que está ocurriendo en la economía, en la liquidez de la economía ecuatoriana. El acceso al financiamiento por una parte, pero la propia liquidez inmediata, si es que se reduce el poder adquisitivo de las personas, si se reducen las expectativas de mantener, por ejemplo, las fuentes de ingreso, el empleo, por ejemplo. Yo tengo la expectativa que no sé si va a mantener el empleo durante tanto tiempo, se va a comprar un auto. Me abstengo de adquirir un vehículo. Entonces está muy atado a las expectativas de los consumidores el mercado automotor. Acá me dice el ingeniero Carlos Páez, me envió un abrazo, dice, ha bajado drásticamente la participación de la industria nacional en el mercado actual. Por favor, pregúntenle una apreciación sobre ello, me pide que le consulte a Genaro. Sobre esta baja drástica de la participación de la industria nacional en el mercado actual. Así es la apertura que se vio desde el año 2017, cuando se eliminan los cupos de importación. O sea, no es tanto la reducción de aranceles de la Unión Europea lo que generó la apertura del Ecuador, sino que teníamos un mercado pues administrado hasta el año 2016, en la que se decidía
desde el gobierno cuántos cupos se asignaban, cuánto valor, cuántas unidades, a qué marcas podían entrar al país, etcétera. En el año 2017 cambió eso y vino una mayor oferta, y es lo que tenemos el día de hoy. Una oferta que ya no es solo la local, la que llegamos a tener incluso más del 50% de participación, que era el 50% de oferta que teníamos en el mercado ecuatoriano, sino que empezamos a competir con una oferta global. Y ahí vienen distintos orígenes que pusieron a disposición del mercado ecuatoriano sus productos, y ahí vienen las preferencias del consumidor. Esa producción, bueno, primero el mercado se amplió a partir de la eliminación de estas medidas de cupos de importación, se dinamizó la economía, se generaron mayores ingresos fiscales, por supuesto, se ampliaron las oportunidades de inversión para las empresas, hubo muchísimo más inversión y hubo mayores oportunidades de empleo también en el país a partir de ese momento. La industria efectivamente pues se vio expuesta a esta competencia más amplia y empezó a optimizar también su producción. Hoy representa pues un 13-14% de participación. Con la salida de General Motors y las últimas unidades, esto podría estar en alrededor del 10% la participación de la producción local. La parte arancelaria que usted decía, le envío un saludo a Mauro Tejada, que también está en sintonía, él es especialista en temas tributarios. Dice, la modernización arancelaria debe ir a la par con la revisión de impuestos distorsionadores, como el impuesto a los consumos especiales ICE o el impuesto a la salida de divisas, el ISD. Políticas complementarias y no aisladas. ¿Cuál es su opinión sobre esta parte de los impuestos, por ejemplo, que debe ir de la mano con los aranceles? Sí, ahora que hablamos de aranceles recíprocos de Trump, pues nosotros tenemos también, ya hay un arancel general base, ¿no? Que es el 10% que, por ejemplo, se le aplica al Ecuador ahora y a otros países de América Latina, que es el arancel mínimo. Nosotros tenemos algo parecido, solo que no lo llamamos así, les llamamos el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas aplicado a las importaciones es un arancel, es un sobrearancel, porque se aplica por el concepto de la transferencia al exterior y por concepto de las importaciones. Es ese 5%, por eso en los vehículos no es 40 el pico arancelario, sino 45, a veces yo mismo me olvido, pero es 45% porque es 5% el ISD. Es un sobrearancel en la práctica que se paga a las importaciones ahí sí de cualquier origen. Ya no se discrimina entre si tienes tratado de libre comercio o no tienes tratado de libre comercio, todos los orígenes pagan ese 5% de base, y de ahí viene el otro arancel que sí discrimina por orígenes dependiendo si tienes tratado de libre comercio o no. Es el primer impuesto distorsionante que tenemos en el país, que ahuyenta las inversiones, en lugar de evitar la salida de divisas, ahuyenta el ingreso de divisas al Ecuador. Y el segundo es el impuesto a los consumos especiales. En efecto, es el impuesto de los más distorsionantes que existe. Es un impuesto que puede llegar a tener una tarifa del 35% sobre el precio de venta al público. O sea, imaginemos el IVA, ¿no? El IVA es sobre el PVP, ya es 15%. En el caso de los vehículos, no solo es el 15%, que es el IVA que se paga normalmente para los vehículos, sino también el ICE, 35. Solo sumemos los dos impuestos, 15 más 35 sobre el PVP, y ya sabemos cuánto puede costar un vehículo en el Ecuador y por qué puede costar 2 o más veces, 3 veces más que un vehículo en Chile. Perdón. Genaro, y lo ultimísimo, me piden acá que le pregunte sobre la venta de los vehículos eléctricos, aprovechando su presencia. En este contexto, con lo que usted nos ha mencionado, el hecho de que los últimos 2 años han sido de crecimiento, lo mismo ha pasado con los autos eléctricos. ¿No se ha estimulado la compra de vehículos eléctricos, la compra-venta de vehículos eléctricos? Bueno, Ecuador sí tiene una política que promueve a través de una reducción y eliminación de tributos, de varios de los tributos a los vehículos eléctricos y a los electrificados en general, aquellos que tienen un motor eléctrico para la propulsión del vehículo. Aquí están los híbridos también. Los eléctricos incluso no llegan a pagar el IVA, no pagan el ICE y tampoco pagan el arancel. Esto ha permitido que en el Ecuador ya sintamos una penetración en el mercado interesante y un crecimiento sostenido de este tipo de tecnologías en el Ecuador. Así es que, pues, creo que, de hecho, si nos comparamos con América Latina, estamos, digamos, en una buena participación de estas tecnologías en comparación con otros países de la región.
Bien, y solo la última pregunta que me la hacían por acá. Dele, dele. ¿Cómo creen ustedes, o más bien, se afecta o no que no se tenga una política clara en el tema de esta política de mercado, teniendo en cuenta que a veces se toman decisiones, digamos, de un día a otro? Lo que ocurrió con la declaración que se tuvo acerca de México, por ejemplo, de incluir el 27% de aranceles, que aún, digamos, no es una medida que está aplicada, pero que sí se anunció. Esto ha generado tal vez incertidumbre también en el sector. No tener, digamos, esta política clara y que sean abruptas estas declaraciones. Bueno, sobre todo medidas que impliquen restricciones, barreras, obstáculos al comercio, a la actividad empresarial, a la inversión y que sean intempestivas, pues son totalmente contraproducentes. El sector empresarial, la economía ecuatoriana necesita previsibilidad, necesita pues algo más de certidumbre, aunque sabemos que pues no es fácil tenerla en este contexto global y político también interno ecuatoriano, pero en la medida de lo posible necesitamos hacerlo. Y ante todo, cumplir las reglas, no solo las internas, sino también las reglas internacionales. Nosotros somos un país pequeño y si no tenemos, y no somos los primeros en acatar las reglas, fácilmente vamos a poder ser afectados y más rápidamente que cualquier otro. Por eso, cualquier decisión que se tome aquí, por ejemplo, en este ámbito arancelario, no puede dejar de lado las reglas de la OMC, y entre ellas no podría discriminar a países. No podría yo el día de mañana, por ejemplo, reducir aranceles solo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso viola el primer artículo del principal acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el trato de nación más favorecida. No podría yo hacer algo discriminatorio, salvo que entre en un proceso de negociaciones de un acuerdo comercial bilateral, totalmente legítimo y totalmente permitido por la OMC. Pero no podría unilateralmente el Ecuador el día de mañana decir, bueno, me voy a tomar una medida para fortalecer mi relación con Estados Unidos y solo le reduzco a ellos a través de una decisión interna los aranceles. Eso nos expondría ante el mundo como un país que pues viola las reglas, y el día de mañana nos van a hacer exactamente lo mismo a nosotros. Así es que planteamos más bien todo lo contrario, una decisión transversal que dé una señal de fortalecimiento y equilibrio en las relaciones comerciales con socios estratégicos como Estados Unidos a través de una reducción general de aranceles. Genaro, gracias por el tiempo y por esa interesantísima charla para hablar sobre la situación del mercado automotriz. Valoro mucho aquello, muy gentil. Muchas gracias, Genaro. Gracias a Genaro Baldión, que ha estado con nosotros, presidente de AEADE.